Hola, ¿cómo están? En este video veremos la última cónica, la hipérbola. Definición: lugar geométrico donde los puntos del plano se mueven de tal manera que el valor absoluto de la diferencia de sus distancias a dos puntos llamados focos es constante. Las palabras clave que tendremos para la hipérbola serán valor absoluto y diferencia. Aquí pueden ver el contraste. Cuando veíamos a la elipse, la palabra clave era suma. En este caso, para la hipérbola, pide la diferencia. El valor absoluto, ya lo habíamos visto en el tema de funciones, es una función que todo, por decirlo así, lo vuelve positivo, ¿sale? Elementos. Los elementos de la hipérbola son el centro, es este punto que está aquí, el vértice 1 y el vértice 2. Aquí está el vértice 1, el vértice 2, el foco 1 y el foco 2. Si se dan cuenta, la hipérbola es como si tuviéramos dos parábolas, una abierta hacia la derecha y una abierta hacia la izquierda. Tenemos B1 y B2, son los extremos del eje conjugado. B1 está aquí y B2 está acá. ¿Qué más? La distancia de B1 a B2, es decir, la distancia entre vértices, aquí se llama eje transverso o eje real y mide 2 veces A. En la elipse se llamaba eje mayor y también medía lo mismo. Entonces pueden tomar de referencia que para la hipérbola y para la elipse estas medidas son iguales, 2A. La distancia entre F1 que está aquí y F2 que está acá es el eje focal y mide 2 veces C. Y B1 y B2, la distancia entre esos dos puntos mide 2B y es el eje conjugado o imaginario. Aquí, ¿quién es más grande? A, B o C. Como pueden ver, C es el número más grande, ya que C es la distancia del centro al foco. A es la distancia del centro al vértice y B es la distancia de C a este puntito B1. Estas líneas que ustedes ven aquí son las rectas asíntotas, estas que tienen aquí como L1 y L2. Quiere decir que la gráfica se acerca bastante, pero recuerden que la asíntota hace que no se toquen. Y bueno, la definición, ¿qué es lo que me decía? Que la hipérbola es el lugar geométrico de los puntos tales que el valor absoluto de la diferencia de sus distancias a un punto fijo, por ejemplo, aquí el punto fijo es P, si a esa distancia yo le resto esta distancia, el resultado será una constante igual a 2A. Es decir, al restar esta cantidad menos esta cantidad debe ser lo mismo que esta distancia entre el vértice 1 y entre el vértice 2. La formulita para el lado recto es esta línea que pasa por el foco y une dos puntos de la hipérbola. Es esta, 2b cuadrada sobre A. Y la excentricidad se mide con C sobre A. En este caso dice que el resultado es mayor que 1. Tiene sentido porque C es todo esto de aquí hasta acá y A es este pedacito. Entonces, si un número grande lo divido entre un número más pequeño, el resultado será mayor que 1. Aquí también veremos una especie de teorema de Pitágoras para la hipérbola. Observemos que la distancia del centro al vértice es A y la distancia del centro a este puntito de aquí es B. Y resulta que esta distancia, la hipotenusa, es C, que sería lo mismo que la distancia del centro al foco. Entonces aquí el teorema de Pitágoras nos queda tal cual lo conocemos. C cuadrada igual a A cuadrada más B cuadrada. ¿Por qué? Porque en este caso el valor más grande es C. Ecuación de la forma canónica. Esta ecuación será cuando el centro esté en 0,0 y tendremos también dos casos, para la hipérbola horizontal y para la hipérbola vertical. ¿Qué podemos ver aquí de diferente? Bueno, aquí hay un signo menos, esto está igualado a 1. En la horizontal, el primero que aparecerá al cuadrado será x. X tiene signo positivo. Y en la vertical aparece primero la y. Esa es la diferencia. A y B se quedan iguales.
Observen el contraste con la elipse. En la elipse cambiaban estos de lugar. A estaba debajo de X si era horizontal o estaba debajo de Y si era vertical. Pero aquí no cambian, lo que cambia es la posición de X y de Y. Si primero aparece X es horizontal, si primero aparece Y es vertical. Cuando el centro está fuera del origen, en H, K, aquí debería de ir HK, pues lo mismo que ya saben, ¿sale? A X le restamos H al cuadrado y a Y le restamos K. Y en la vertical, repito, la diferencia es que aparece primero Y. Entonces, como aparece primero Y, aquí también aparecerá primero K y hasta el final aparecerá H. Y la ecuación en la forma general es esta que ya hemos visto en las tres cónicas anteriores. La condición que debe de cumplir para hacer una hipérbola es con base en el signo, que el signo de A sea diferente que el signo de C. No importa que sean iguales en cuanto a magnitud, no importa que sean diferentes, el caso es que debe haber 2 al cuadrado, pero de signo diferente. Vamos a tener un caso especial para la hipérbola y es la hipérbola equilátera. ¿Equilátero a qué les suena? Por ejemplo, cuando hablamos de un triángulo equilátero, se refiere a que todos sus lados son iguales. Entonces, la condición que cumplirá la hipérbola equilátera es que A y B son iguales. A es la distancia del centro al vértice y B es la distancia del centro a este puntito de aquí. Vemos que, por ejemplo, es una unidad, ¿sale? Lo cual hará que la ecuación nos quede de la forma x cuadrada menos y cuadrada igual a 1. Esta es pregunta de examen. Ecuación de la hipérbola equilátera, esta. O también les pueden colocar la gráfica. Solo pueden identificarlo viendo que aquí se forma pues un cuadradito. Y en los cuadrados todos sus lados son iguales, que es respecto a esta condición que menciona aquí. Y por último, ¿qué necesitamos para dar la ecuación de una hipérbola? Necesito saber pues el centro para saber si la ecuación estará en la forma ordinaria o en la forma canónica. Necesito los parámetros a y b, son los denominadores de x cuadrada y de y cuadrada. Y también necesito la orientación para saber quién aparecerá primero, si x o y.